¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación como órgano rector del sistema educativo paraguayo? Bueno, voy a poner algunos elementos de la historia. Acá hay que analizar responsabilidades políticas y hay que analizar también, bueno, cuáles son los pasos que vamos a dar. Cuando hay interrupción de políticas públicas, estas también son las consecuencias. Ya en el 2008 se dejaron todos los diseños para la evaluación del desempeño docente, la continuidad de un programa que se llama de liderazgo educativo, que formó 100 magíster y por lo menos 500 especialistas en distintas áreas, como para poder elevar la formación de la gente. No solamente no se le dio su lugar a esas personas por pertenecer a un color político determinado, sino que además se le dio discontinuidad a esas acciones de mejora institucional y formación de nuevos líderes para la conducción educativa. Entonces, estos son los problemas que tenemos y tenemos que hablarlo con mucha franqueza y, como dijo el presidente, asumir con bastante coraje, porque no se puede seguir escondiendo bajo la alfombra este tipo de problemas, porque el impacto es para toda la sociedad y para muchísimo tiempo. Entonces, concretamente, en el caso de la supervisión, no existe la carrera de supervisión propiamente tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intensificar la formación. A este resultado tenemos que dar como respuesta intensificar la educación y de una vez convencernos que a los puestos tenemos que llegar por méritos, con el conocimiento, así en este momento nos cueste, nos duela, pero tenemos que vivir este momento y asumir que en el futuro no se hagan discontinuidades de políticas y al contrario se fortalezcan las instituciones formadoras y tengamos la carrera de la supervisión educativa y de la dirección de centros escolares, sean de básica o de educación media. Así que en ese esfuerzo estamos empeñados porque la formación general de las ciencias de la educación y algunas actualizaciones no alcanzan para formar a los gerentes sociales y a los líderes educativos responsables de intervenir para las transformaciones de la educación paraguaya. Ministra, perdón. Sí, adelante. Ministra, ¿todavía juega lo partidario? Juega la, ¿cómo se dice? Esta cultura de llegar de la mano, sobre todo en este tipo de puestos, hay una larguísima tradición de convertir prácticamente en cargos de confianza, ¿verdad? Entonces, este es un factor cultural de la política paraguaya que tenemos que superar. Por eso todo el empeño está puesto en que podamos desarrollar toda la carrera educativa como una profesión y no como dependiente de los vientos de los y de las presiones políticas. Nunca vamos a estar exentos de presiones, pero tenemos que saber que el mejor ejemplo para un niño es tener al mejor supervisor, al mejor director y a los mejores directores al frente del sistema educativo nacional, porque entonces tiene en quién mirarse, tiene en quién inspirarse y decir que el mérito realmente es el que conduce al puesto de trabajo. Por último, ministra, me parece, esa es la posición de la ministra con respecto a este tema específicamente. ¿Cómo afectó al Ministerio, a la educación, estos 2 días de medida de fuerza de los docentes? Al que más afecta es al niño, porque en el año ya son entre 4 y 5 días interrumpidos, y no es el número de días, sino que es ese derecho sensible que nadie tiene potestad y facultad de dosificarle, por muy legítimo que sea el derecho, digamos, de hacer reclamo. Pasa que
otra materia que como sociedad tenemos que estudiar y tenemos que comprometernos es que la educación en Paraguay está considerada un servicio imprescindible. Eso quiere decir que no se puede interrumpir, pero por ningún motivo. Pero se interrumpe. Pero se interrumpe. Entonces, el que es afectado directamente con este tipo de medidas son los niños. De modo que tenemos que entender que la educación no es igual que una fábrica en donde hay un conflicto obrero-patronal que después se resuelve. Acá ya hay pérdidas, son 4 o 5 días. En un calendario de no más de 182 días, y eso claramente otra vez es un factor que va a incidir en la calidad de la educación de los niños, y no es de cualquier niño, de los niños que más necesitan. ¿El ministerio va a castigar a los docentes? No somos nosotros los que establecemos el castigo. Nosotros lo que hacemos es cumplir con las normas. Días que no se trabajan, días que no se cobran. Entonces eso está establecido en la legislación y hemos aplicado el no pago de salarios por los 2 días no trabajados, el 26 y el 27 de agosto, y ahora, bueno, verificaremos los que no han asistido y no podemos pagar salario al que no trabaja por ser un servicio imprescindible. Pueden hacer las dos cosas, pueden ir a las movilizaciones, a las huelgas, pero tienen que garantizar el servicio. Los hospitales no se cierran, los médicos bajan la intensidad de su tarea, pero no cierran las instituciones. Y bueno, la educación tiene un tratamiento legal similar, además que en conflicto de derechos, el Estado como titular y garante de los derechos de los niños tiene que optar por preservar ese derecho. No solamente castigo, sino oídos sordos también a los reclamos. No se trata de oídos sordos a los reclamos. La propuesta del Poder Ejecutivo es que con 45 millones de dólares aproximadamente, que es lo que permite la ley de responsabilidad fiscal, entonces lo que se hace es compensar a los maestros que ganan menos del salario mínimo por turno. Le hacemos un salario similar, que es 1.800.000 y poco por turno, lo cual para el que tiene doble turno va a significar más de 3.600.000. ¿Por qué esa decisión? Porque hoy hay maestros que ganan 1.090.000 por el mismo número de horas de trabajo y por el mismo esfuerzo que otro que está ganando 1.800.000 o más dinero. ¿Qué porcentaje aproximadamente? Este beneficio o esta compensación va a alcanzar a 46.000 maestros. No es poco el esfuerzo presupuestario en eso. Entonces, mirando atrás es un paso, mirando adelante es un pasito. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo? Que, bueno, en primer lugar, la ley de responsabilidad fiscal lo fija, ya está fijada por una legislación, por tanto, bueno, tenemos que cumplir también, ¿verdad? Entonces, al existir una viabilidad económica como la que les señalé, el primer paso es compensar, equilibrar ese salario, que nadie gane menos del salario mínimo por turno, y sobre eso establecer la carrera docente, la pirámide salarial, y hacer más previsible este proceso para que no sea vía conflicto año a año, porque creemos que hay maneras concertadas de poder construir esa carrera docente. Además, una inversión integral en educación. Tenemos ya aprobado proyectos que vamos a desarrollar desde el próximo año. Más de 823 instituciones nuevas, la extensión del jardín y prejardín. Vamos a establecer 3 años de educación inicial. Eso ayuda muchísimo a la mejora de la calidad de la educación, además de la detección precoz de cualquier dolencia de los niños a más temprana edad. Por tanto, es una política preventiva también. De talentos. ¿Obligatoria? Es en función a disponibilidad presupuestaria. Ya tenemos el presupuesto. A ver, yo creo que tenemos que empezar a entender que la educación es un derecho.
Entonces, al ser un derecho, tenemos que promocionarla y tenemos que hacer que todos podamos gozar de la educación a lo largo de la vida. Entonces, quiero completar lo de las inversiones. Nuevas tecnologías. Tenemos ya un plan con el Fondo de Excelencia de casi 150 millones de dólares. Entonces, son todos componentes que van a impactar en las condiciones de trabajo de los maestros. Mejor formación y mejores condiciones, más variedad de materiales y recursos para el aprendizaje. ¿Con vistas a qué? A que podamos aumentar sustantivamente el presupuesto educativo y pasar de invertir 512 dólares por niño a por lo menos en los próximos 5 años poder duplicar eso y llegar a 1.200 dólares por niño, que es lo que en promedio está invirtiendo la región como una referencia nada más. Eso establecería el piso sobre el cual podemos dar continuidad a una política de Estado en la cual esto de hacer real, esto de aprovechar el bono demográfico, porque efectivamente si nosotros no invertimos en educación ahora, el futuro va a estar dado por políticas compensatorias. Entonces, o invertimos para que podamos generar nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Y eso significa que en un país de estas características, con tanta juventud, un país que quiere participar de la economía mundial, que quiere seguir fortaleciendo su democracia, necesariamente tiene que invertir más en educación porque es su propia gente la que va a sacar adelante el país. Bueno, ministra, y no podemos dejar de preguntar, para cerrar esta conversación, la situación que se plantea con los jóvenes estudiantes, porque exigen la renuncia de la ministra de Educación. Ellos quieren hablar, pero al mismo tiempo dicen que renuncie porque porque se nos manifiesta indiferente, entre otras cosas dijeron. Entonces, aprovechando esta comunicación a través de Telefuturo, a través de Radio Monumental, ¿cuál es el mensaje de la ministra para los jóvenes estudiantes? Los jóvenes estudiantes son sujetos de los derechos y de las máximas atenciones de todo el equipo del Ministerio de Educación. Lo que pasó la otra noche nos llamó la atención y lo vamos a trabajar en sus colegios. Ya nos hemos reunido ayer con los directores de colegio, vamos a analizar la situación con los padres. ¿Con qué objeto? De que ellos mismos puedan comprender la actitud que han tomado, por qué lo han hecho. Nosotros tenemos que revertir este proceso de actitudes violentas que se quieren instalar. No se puede condicionar o exigir el diálogo con violencia. Tenemos que ser consecuentes con el respeto y el instrumento del diálogo. Yo les invité a subir, les invité a una sala para conversar y ellos dijeron: o baja aquí, nosotros somos el poder, o no conversamos. Entonces, con esas actitudes, queridos chicos, tenemos que conversar sobre esas actitudes. A mí, yo no tengo nada en el corazón contra ellos, pero sí me interesa que como sociedad, como padres de familia, instituciones, podamos encauzar estos problemas en el proceso de formación. Gracias, ministra. Muy amable, como siempre, muy gentil la ministra de Educación. Siempre quedan temas pendientes con relación a este tema que es muy importante. Muchos temas pendientes. ¿Verdad? Es tan amplio el tema. Sí, gracias. Muy amable. La señora Marta Lafuente, ministra de Educación.